tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Gracias al Colegio de Abogados de San Martín por la posibilidad de hoy tener esta charla, al Consejo, al área académica. Hoy nos acompaña Alejandro, acá está también la vicedirectora, la doctora Faro, y muchos amigos más. Bueno, hoy nos visita el doctor Roberto Pompa, un especialista en el tema. La verdad que le pedimos especialmente este tema y él, la verdad que es tan, pero tan generoso que nos ayuda y realmente nos dijo que sí. Bueno, el doctor es doctor Roberto Pompa, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es docente UBA, especialista en Derecho Constitucional, Social y Magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Hoy nos va a dar el tema justamente el que le habíamos pedido, los recursos de apelación en la Justicia Nacional del Trabajo, Ley 18345, requisitos y metodología. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos porque estamos ansiosos. Muchas gracias. Cariño. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un agradecimiento especial, bueno, a ti, a Marcela y a todas las autoridades del Instituto de Derecho del Trabajo, del Colegio de Abogados de San Martín y, por supuesto, también a las autoridades del Colegio de Abogados de San Martín. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los recursos de apelación o los distintos recursos en el proceso laboral en el ámbito de la jurisdicción nacional, es decir, aquellos que se encuentran principalmente regidos por la Ley 18345. Ahora, me gusta cuando hablamos de temas procesales hacer algunas pequeñas aclaraciones preliminares, porque nosotros siempre decimos que la labor de los abogados y la labor del juez es la búsqueda de la verdad. Y este es un concepto relativo, el de la verdad, porque en realidad yo a lo largo de estos años, que son muchos en la justicia, 44 años en la justicia nacional, lo que digo es, uno es la verdad del expediente, ¿sí? Y a veces la verdad del expediente no coincide con la verdad, o por lo menos no coincide con los planteos del reclamo o con los planteos de las defensas, porque un juicio, un proceso, está expuesto a vicisitudes que superan los planteos de una parte o los planteos de otra. Dependen a veces de la prueba, o principalmente de la prueba, y cuántas veces nosotros vemos que una parte no pudo probar lo que decía y que a lo mejor tenía razón y era su verdad, pero no la pudo probar. Hoy, por ejemplo, ahí tenemos una discusión en el ámbito interno, en la justicia. Por ejemplo, cómo manejar las audiencias en el proceso laboral en esta época de pandemia que nos impide estar presente en los tribunales. Y entonces, hoy nos acostumbramos, por ejemplo, a estas nuevas herramientas de la tecnología, como es el Zoom, como estamos en este momento, en el cual nos permite encontrarnos, intercambiar algunas ideas. Pero yo tengo algunas reservas con relación al proceso laboral, porque a mí me parece que hay una diferencia en la situación en la que se encuentran las partes, y esa diferencia, desde la tecnología, desde el uso de las herramientas tecnológicas, esa diferencia en la que se encuentran las partes se puede acrecentar. A mí no lo veo en esta discusión, por ejemplo, un testigo declarando en la oficina de personal de una empresa, ni un testigo de la parte actora, ni un testigo de la parte demandada. Me parece que no se estaría asegurando la idoneidad de ese testigo. Y de la misma manera, los testigos de una parte y de la otra tampoco son los mismos testigos, no se encuentran en una situación de igualdad. A veces los testigos de la parte trabajadora, por la condición social, no tienen los mismos elementos tecnológicos que a lo mejor los testigos de la empresa. Y esto genera una diferencia
social, una brecha social que sería tecnológica. Entonces, a veces cuando hablamos de la verdad, en realidad es esta verdad relativa, no es un concepto absoluto. Y un poco lo que apuntan los recursos es de asegurar que por lo menos haya varios actores desde el lado de la justicia que puedan intervenir, que puedan participar en la búsqueda de esa verdad, que no sea solamente la voz o la palabra de un juez, sino que por lo menos en el ámbito de la justicia nacional, como mínimo, puedan participar 4 jueces para resolver esa cuestión. Es decir, el juez de primera instancia más 3 jueces de la Cámara, o por lo menos 2 jueces de la Cámara. Es decir, como mínimo, el proceso va a ser visto, va a ser estudiado, va a ser razonado, va a ser valorado, como mínimo, por 3 jueces. Y me parece que entonces este tema del recurso, de los recursos, lo que busca es no solamente encontrar una solución definitiva, porque cuando uno termina con el recurso ordinario y se terminan las posibilidades o se agotan las posibilidades de recurrir, la cuestión queda acabadamente resuelta. Hago una pequeña interrupción, pero veo que algunos se están poniendo que hay algún problema de conexión, que no se pueden conectar o que se están desconectando. Lo digo porque estoy viendo esos mensajes. Entonces, lo primero que vamos a encontrar... Sí, pero es que, Robert, perdón que te interrumpa, pero sí. a vos se te escucha perfecto, a veces sucede que hay problemas, viste, cada uno en su casa, digamos, lamentablemente. Perfecto, lo digo A vos se para... te está escuchando perfecto. Bueno, me alegro mucho. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando el proceso tramita en la primera instancia, el conocimiento del juez en la primera instancia es un conocimiento integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la primera instancia se estudian y se valoran todas las cuestiones planteadas y todas las pruebas producidas para luego aplicar el derecho que se corresponda a esos hechos y dar respuesta desde el derecho a esa controversia. En cambio, en Cámara, el tratamiento o el conocimiento es más limitado. No es que uno no conozca todo el expediente, pero la actuación en la Cámara está limitada a lo que se plantea en los recursos. Es decir, el conocimiento es un conocimiento más acotado y por lo tanto la actuación del órgano en la Cámara es una actuación más concentrada. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros observamos en Cámara que se rebate o que se intenta rebatir la cuestión resuelta en primera instancia, el fondo, el despido, pero en esos agravios que se interponen ante la Cámara, se dejan de agraviar otras cuestiones, o dejan de formar parte de los agravios, otras cuestiones que también están involucradas en el pleito. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un trabajador dice, yo no estoy registrado, y como consecuencia de no estar registrado, me considero despedido. Y luego el juez dice, mira, esto no se probó y rechaza el despido. Y a veces lo que vemos es que la parte actora, en este caso, cuando apela únicamente la causal de despido y deja de lado otras cuestiones, como por ejemplo la ley de empleo o algunos salarios omitidos, algunos salarios que no se pagaron. Y entonces, frente a este conocimiento restrictivo de la Cámara, ¿sí? Hay muchos, o se van a encontrar con muchos jueces de la Cámara que solamente se van a limitar a resolver aquellos planteos o aquellos recursos específicamente planteados o interpuestos, y van a decir, las demás cuestiones no han sido planteadas. Y entonces a veces vemos que en Cámara, que por ejemplo en una situación así, se resuelve el recurso y se dice, bueno, sí, el despido era procedente, el despido del trabajador, y hacemos lugar a las indemnizaciones, pero no se entra a analizar cuestiones que no fueron planteadas, como por ejemplo las multas de la ley de empleo. Y entonces se nos plantea una aclaratoria diciendo,
señor juez, usted me dio la razón, condena a la empresa a pagar las indemnizaciones por despido, pero omitió expedirse sobre la ley de empleo. Y a veces nosotros lo que le decimos es, sí, pero lo que ocurre es que su recurso estuvo limitado al tema del despido y no habló en Cámara del tema de la ley de empleo. No es mi caso, porque en mi caso particular, muchas veces podemos acudir que dentro de las cuestiones planteadas, el juez puede escaparse del recurso en sentido estricto y tratar aquellas otras cuestiones. Pero lo quiero señalar porque es una práctica que vemos muy a menudo, en la cual los recursos de las partes se encuentran limitados a un tema específico, quizás al tema principal de fondo, pero se dejan de tratar o se dejan de plantear algunas cuestiones que son periféricas al despido, como por ejemplo salarios adeudados o las sanciones o las multas de la ley de empleo. Entonces, me parece que esto es un consejo que yo me permito dar, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado a la hora de interponer un recurso, de que ese recurso comprenda todas las cuestiones que fueron planteadas y que no fueron resueltas o que fueron resueltas de manera desfavorable. No alcanza con recurrir el despido, sino que también debe recurrirse el despido más todo aquello que rodea al despido, como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo el tema de algún salario adeudado o las multas de la ley de empleo, aguinaldo, vacaciones, etc. Porque los jueces en Cámara estamos acotados por los términos del recurso. Entonces, me parece que esto deberíamos tenerlo muy, muy en cuenta, porque si no se van a encontrar que en algunas dependencias, que en algunos órganos judiciales van a poder expedirse sobre esas cuestiones o van a querer expedirse sobre otras cuestiones, pero en otros ámbitos judiciales les van a decir, mire, esto no fue recurrido y por lo tanto no entramos a conocer en este tema. Tenemos distintas clases de recursos. En principio, los recursos ordinarios, que son la mayoría de los recursos, la mayoría de los procesos, y los recursos extraordinarios que se van a poder dar en situaciones excepcionales, como puede ser para unificar un criterio o una doctrina contradictoria de la Cámara en el caso de inaplicabilidad de la ley, o cuando haya alguna cuestión federal o sentencia arbitraria en el caso del recurso extraordinario. A su vez, los recursos pueden prosperar o se pueden interponer contra providencias simples, que son aquellas que no requieren sustanciación, que son aquellas de mero trámite, libres en un oficio, o se da por decaído un oficio, se tiene por decaído un testigo, o se fija una audiencia, o se cita al trabajador a una revisación médica. Luego tenemos contra las interlocutorias, que no resuelven el fondo de la cuestión, pero que pueden o no, pero pueden poner fin al proceso, como sería una excepción de cosa juzgada, una excepción de prescripción. Y también, y principalmente, los recursos contra las sentencias definitivas, que son aquellas que sí se tienen sustanciación y que resuelven en forma definitiva la cuestión. En general, los recursos tienen un efecto suspensivo, en el sentido de que hasta no haya un pronunciamiento definitivo, no se puede ejecutar lo que se resolvió y que se está recurriendo, o un efecto devolutivo que, a diferencia de lo anterior, reconoce un poder vinculante a lo que se acaba de resolver y que se está recurriendo. Y luego también se pueden interponer en forma libremente, que requiere de mayor fundamentación, o en relación donde solamente se lo interpone, pero no es necesario que se lo fundamente, como ocurre, por ejemplo, con el recurso por honorarios, con los cuales solamente alcanza
con decir apelo por alto sin tener que explicar, sin tener que fundamentar por qué estoy apelando por alto o por qué estoy apelando por bajo estos honorarios. Una cosa que tenemos que tener especialmente en cuenta es que aquellas resoluciones que se dictan en el curso de una audiencia quedan consentidas en el mismo acto de la audiencia si no se las recurre en el mismo acto de la audiencia. Es decir, que si las partes están presentes y se resuelve alguna cuestión en una audiencia, estas cuestiones que se resuelven en una audiencia, si la parte afectada se encuentra presente, tiene que ser recurrida en ese mismo momento de la audiencia. Y es más, ese recurso que se interpone en el mismo momento de la audiencia se corre traslado a la otra parte en la misma audiencia y la otra parte lo tiene que responder, la tiene que contestar en ese mismo momento. Esto lo vemos mucho cuando se plantean cuestiones de personería, por ejemplo, en una audiencia de confesional, en una audiencia de posiciones, donde se cuestiona la personería de la persona que representa, que interviene a la parte demandada, porque no es el presidente, no es el director, no es el representante legal de la sociedad. Entonces, se plantea una cuestión de personería, en esa cuestión el juez o la jueza la resuelve, y lo que resuelve en esa audiencia, la parte que se siente afectada tiene que recurrirla en esa audiencia. Y ese recurso que se interpone en esa misma audiencia se corre traslado a la otra parte para que la conteste también en la misma audiencia. Y si lo que se resuelve en la audiencia no satisface a alguna de las partes, la parte tiene que apelarla en ese momento, y esa apelación va a tener un efecto diferido. ¿Diferido para cuándo? Diferido para cuando se dicte la sentencia definitiva, cuando se resuelva el fondo de la cuestión. Ahora, ese efecto diferido significa que el recurso se lo tiene presente, que no se lo está concediendo. ¿Por qué? Porque cuando se dicte la sentencia definitiva, va a ser necesario reflotar, volver a traer ese recurso y decir, vengo a expresar los agravios de aquel recurso que yo interpuse en aquella audiencia y que me lo tuvieron presente. Entonces, los actos que se producen en las audiencias con la presencia de las partes tienen que ser recurridas en la audiencia, tienen que ser sustanciadas en la audiencia, y lo lógico sería que también sean resueltas en la audiencia. Digo lo lógico porque a veces vemos algunas situaciones donde por alguna razón el juez no lo puede resolver en el momento y se posterga la resolución. Pero yo entiendo que esas cuestiones tienen que ser resueltas también en el momento. Ahora, yo dije que quería señalar algunas cuestiones preliminares. La segunda cuestión preliminar que quiero señalar es que en primera instancia hay 80 juzgados y en Cámara hay 10 salas, es decir, estamos frente a 110 jueces y nosotros, los 110 jueces, no tenemos siempre el mismo criterio a la hora de resolver. Y entonces nos vamos a encontrar, o nos podemos encontrar, que sobre algunas cuestiones, algún juzgado o alguna sala de la Cámara resuelve una cuestión, y sobre la misma cuestión otro juzgado u otra sala tiene un criterio diferente. En alguna época se decía, cada juzgado tiene su propio proceso, pero esto es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque algunas cuestiones que se resuelven en la audiencia, la jurisprudencia ha sido flexible en cuanto a la posibilidad de no apelar en el momento de la audiencia, sino apelar dentro de los 3 días. ¿En qué situaciones? En aquellas situaciones que requiere un conocimiento un poco más complejo sobre la cuestión que se está resolviendo y que se está intentando recurrir. Pareciera que si lo que estamos discutiendo es la personería de una de las partes, bueno, si no se acreditó la personería con los instrumentos correspondientes, en el momento se puede recurrir.
pero hay algunos actos procesales que son un poco más complejos para recurrir en el momento de la audiencia, y entonces es probable que se confiera un plazo de 3 días para que pueda ser recurrible. Pero en este caso habrá que indicar por parte del juzgado que se confiere este plazo de 3 días. Un ejemplo que se suele dar donde se permite que las partes no recurran en el momento de la audiencia, sino que utilicen ese plazo de 3 días, es cuando, por ejemplo, se notifica en el acto de la audiencia de posiciones o en una audiencia del artículo 80 para intentar un acuerdo, el acto de apertura a prueba. Bueno, el acto de apertura a prueba, que es un acto complejo, extenso, donde hay muchas cuestiones que se están resolviendo, la jurisprudencia ha sido un poco más flexible para permitir que, por ejemplo, ese acto de apertura a prueba, que se notifica en una audiencia, no se lo recurra en la misma audiencia, sino que las partes puedan disponer de 3 días para poder interponer este recurso. Ahora bien, si se trata de una providencia simple, es decir, aquella que puede resolver el juez o el secretario sin sustanciación, líbrese un oficio, por ejemplo, reitérese un oficio, pueden ser susceptibles de revocatoria. Y acá tenemos que este recurso, el recurso de revocatoria o el recurso de reposición, cabe en principio únicamente contra las providencias simples. No cabe en principio la revocatoria contra las interlocutorias y menos contra las sentencias definitivas. Digo en principio porque en algunos casos donde se apreció algún error manifiesto en lo que se está resolviendo, en una resolución que no sea una resolución simple, en algún caso también se flexibilizó y se admitió el recurso de reposición. Pero el principio general es que es el recurso de reposición, el recurso de revocatoria, únicamente es frente a aquellas resoluciones o providencias simples que no requieren sustanciación. Y este recurso de reposición lo puede interponer la parte afectada y también lo puede resolver el propio juez de oficio. Pero para que lo pueda resolver el propio juez de oficio, lo tiene que hacer dentro del plazo de 3 días desde que se dictó la resolución, y siempre que esta resolución no haya quedado firme para las partes. Y entonces vuelvo al tema de las resoluciones que se notifican en las audiencias. Si yo si dicto una resolución en una audiencia y esa resolución quedó firme para las partes en la misma audiencia porque no fue recurrida, el juez luego no podría, dentro del plazo de 3 días, modificarla o dejarla sin efecto o cambiarla, porque ya habría quedado firme para las partes. Entonces, la posibilidad de recurrir, de reponer el acto por parte de la autoridad que lo dictó, vuelvo a insistir, dentro del plazo de 3 días y siempre que no haya quedado firme para las partes. Ahora, así como es la propia autoridad la que puede reponer, puede modificar aquello que resolvió, también le asiste a las partes el recurso, esto ya sería más técnicamente un recurso, de la reposición o de la revocatoria. Como dije recién, procede en principio únicamente contra las providencias simples, debe interponerse en el momento de la audiencia, y si no es en la audiencia, fuera de la audiencia, dentro del plazo de 3 días, y corresponde que esta revocatoria o esta reposición sea resuelta por el mismo órgano que la dictó. Es decir, si la dictó el juez de primera instancia, corresponde que sea el propio juez de primera instancia el que entienda en esta reposición. Y lo tiene que hacer por escrito si se trata de una resolución que se notificó fuera de una audiencia, o de manera oral si se trata de una resolución que se está dictando y que se está notificando en una audiencia. Y de esta reposición se corre traslado a la parte contraria y ocurre lo mismo. Si es dentro de una audiencia en el mismo plazo, y si fue dictada fuera de una audiencia, se corre traslado
por el plazo de 3 días. Por supuesto que a veces la línea entre poder distinguir una interlocutoria de una providencia simple no es tan clara, no es tan definida, y por eso se ha admitido que en caso de duda, corresponde admitir la reposición. Ahora bien, algo que es importante, o para mí es importante. A veces cuando se plantean estas cuestiones y estos proveídos son recurridos, puede ocurrir que el juez la conceda o la deniega. En este caso, si deniega un recurso, si deniega una instancia recursiva, le cabe a la parte a irse en queja ante el superior. Y esta posibilidad de la parte de poder ir en queja al superior, a la Cámara, porque le fue denegado un recurso, necesita o debe observar algunas fórmulas o algunas formas que son como sacramentales, en el sentido de que si no se observan, la Cámara lo va a desestimar prácticamente in limine. ¿Cuáles son esas constancias que hay que acompañar cuando una de las partes recurre en queja ante el superior? En primer lugar, decimos que tiene 5 días para ir ante la Cámara. Y esta es una presentación que hay que interponerla por escrito, y en esa presentación por escrito en queja, el letrado tiene que acompañar una copia de diversas piezas que sucedieron en el expediente y que motivaron esta queja. En primer lugar, el escrito que dio lugar a la resolución que se está recurriendo. En segundo lugar, la sustanciación, es decir, aquella resolución del juez por el cual corrió traslado a la otra parte y cuál fue la defensa o la respuesta de la otra parte a ese traslado que se le está confiriendo. También tiene que acompañar una copia de la resolución recurrida, es decir, una copia de lo que planteó, una copia de lo que se resolvió y una copia de la defensa de la otra parte. Y también una copia del recurso que interpuso y que le fue denegado, y por supuesto una copia de la resolución que denegó ese recurso. Y además de estos recaudos, tiene que indicar la fecha en que quedó notificada de la resolución recurrida. Esto es importante porque la Cámara va a observar si se está presentando en tiempo o no, la fecha en que se interpuso la apelación y la fecha en que quedó notificada la denegatoria del recurso. Ahora bien, con esas piezas, con esos elementos, se va en queja y, por supuesto, luego tendrán que argumentar las razones de esa queja. Pero lo que quiero señalar es que para que se pueda abrir una queja, la parte tiene que cumplir una serie de recaudos, que son estos que están enumerados, principalmente están enumerados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que si no se cumplen, que si no se observan, van a ser, si no, desestimados en línea. Ahora bien, la Cámara con eso puede pedir el expediente, puede pedir algunas piezas del expediente, y sin sustanciación va a decidir si abre la queja o si la deniega. Una cuestión particular se presenta con las medidas cautelares. Las medidas cautelares en general se presentan en forma de inaudita parte, es decir, sin la presencia de la otra parte, y caben frente a la resolución que admite o deniega una medida cautelar el recurso de reposición. Por eso decía que a veces el tema o la línea entre una providencia simple y una interlocutoria no es muy clara, porque a mí me parece que una medida sobre una resolución sobre una medida cautelar no se trata de una providencia simple, pero sin embargo el Código admite la reposición que es válida para las providencias simples, con lo cual
por eso decía que a veces no es muy clara las aguas que divide una providencia simple de una interlocutoria, y por eso decía anteriormente que en caso de duda debe siempre entenderse que debe aceptarse el recurso. Y aquí tenemos que estas providencias, como se trata de una providencia susceptible de reposición, ¿sí?, van a ser apeladas dentro del plazo de 3 días. Pero si en el fondo, cuando se resuelva la cuestión definitiva, yo quiero recurrir a aquella resolución cautelar que pude interponer entre 3 días y me fue denegada, y denegado con efecto diferido, ahí voy a tener el plazo de 6 días, el general de apelación de la sentencia definitiva, para poder incluir también el tratamiento o la cuestión sobre esta medida cautelar. Es común que los jueces, cuando dictamos alguna de estas resoluciones, omitamos el tratamiento de alguna de las cuestiones que fueron planteadas, o dictemos resoluciones que son poco claras, que pueden generar alguna duda, alguna confusión, o incurramos en algún error. Error que puede ser numérico, que puede ser sobre el nombre o la calidad de las partes. Para estas cuestiones está previsto un recurso que es el recurso de aclaratoria. Y este recurso de aclaratoria se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución. Es decir, si le estamos pidiendo la aclaratoria al juez de primera instancia, lo vamos a interponer ante el juez de primera instancia, y si en cambio la estamos interponiendo frente a una resolución de la Cámara, la vamos a interponer ante la Cámara. Ahora, también la Cámara o también los jueces de oficio pueden dictar una aclaratoria y pueden modificar alguna cuestión que fue resuelta. Y aquí volvemos también, dentro del plazo de 3 días y siempre que no haya quedado consentida para las partes. Aunque en realidad, si se trata de un error numérico o de un error en el nombre o en la calidad de las partes, lo vamos a poder corregir en cualquier momento del pleito. Incluso también si hay una contradicción entre un considerando y la parte resolutiva. Supongamos que en el considerando se impusieron las costas a la demandada y en la parte resolutiva se ponen las costas por su orden. Estas cuestiones van a poder ser resueltas en cualquier estado. Ahora, no se puede aclarar lo que no se pidió. Y por eso, yo vuelvo a lo que decía anteriormente, con el tema de los recursos ante la Cámara, los recursos en segunda instancia. Yo decía que en primera instancia, el conocimiento es íntegro, el conocimiento es total. En cambio, en Cámara, el conocimiento está acotado al recurso. Y entonces, muchas veces nosotros en Cámara resolvemos de acuerdo a lo que se recurrió, de acuerdo a lo que formó parte del recurso, y dejamos otras cuestiones que, como no fueron materia de recurso, no las vamos a resolver. Entonces, muchas veces se nos presenta un pedido de aclaratoria para que aclaremos o suplamos una omisión, pero en realidad no hubo una omisión. En realidad la omisión fue que no fue materia del recurso. Por esto insisto, porque es algo que vemos muy seguido y muy a menudo, que las partes en el recurso ante la Cámara no le llevan a la Cámara todas las cuestiones que tienen que ser que son objeto de controversia. Y entonces, si no fueron objeto de controversia, y el juez no lo trató, no se le puede pedir, señor juez, usted omitió, supla la omisión, porque la respuesta que se le va a dar es no hubo omisión por parte del juez, hubo omisión por parte del letrado que no recurrió esta cuestión. Y esto es algo que lo van a encontrar muy a menudo en diversas salas de la Cámara, en diversas dependencias de la Cámara. Y una cuestión que me parece muy importante con el tema del recurso de aclaratoria es que la aclaratoria no suspende el plazo de la apelación definitiva.
Es decir, si el juez dicta una sentencia definitiva, y yo dentro de los 3 días interpongo una aclaratoria, no es que esta aclaratoria suspende el plazo de 6 días para apelar. El plazo de 6 días sigue corriendo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hemos visto en muchos casos, en numerosos casos, que la parte se queda esperando que resuelve el juez y se le pasó el plazo de los 6 días para apelar. Entonces, esto es muy importante, quizás lo más importante en el tema de aclaratoria, que el plazo, el recurso de aclaratoria no suspende el plazo de apelación. Y otra cuestión que también es importante, el juez tiene 3 días para resolver la aclaratoria. Y si pasaron 3 días y no lo resolvió, se entiende que no va a resolver la cuestión, que no va a tratar la cuestión, que la cuestión quedó como la resolvió el juez de primera instancia. Esto también lo tienen que tener muy en cuenta. Si el juez en el plazo de los 3 días desde que se le presentó la aclaratoria no la resuelve, significa que no la va a resolver. Es decir, si puso las costas por su orden y le pedimos una aclaratoria y en los 3 días, porque ganó el trabajador, supongamos, y puso las costas por su orden, y le pedimos que lo aclare, porque esto es oscuro o es contradictorio, y el juez en los 3 días no se expide, quedaron las costas por su orden. Entonces, 2 cuestiones que me parecen interesantes o importantes para tener en cuenta es que, en primer lugar, no suspende el plazo para apelar, y en segundo lugar, o 3 cuestiones. En primero, no suspende el plazo para apelar. En segundo lugar, la aclaratoria solamente puede operar contra aquello que se recurrió, ¿sí? Y en tercer lugar, si el juez no se pronuncia, la cuestión queda como estaba. Y entonces, hay que estar muy atentos y por las dudas, no dejar pasar el plazo de 6 días para apelar. En todo caso, si luego el juez resuelve la aclaratoria o le llega la notificación de que el juez resolvió la aclaratoria de acuerdo a lo que había solicitado, se podrá desistir de esa parte del recurso, o cuando el expediente vaya a la Cámara le dirá, mire, este recurso es innecesario que lo trate porque ya fue resuelto como lo solicitó por el juez en la aclaratoria. Pero digo, tengamos en cuenta porque son plazos muy breves y como vemos también son dinámicos. Ahora bien, el recurso que prácticamente utilizamos o utilizan las partes en forma prácticamente casi todos los casos es contra el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. ¿Para qué se recurre? Y se recurre para que se modifique lo resuelto o para que se revoque lo resuelto. Es decir, tiene que haber un perjuicio concreto, un agravio concreto. Y este plazo para recurrir la sentencia definitiva es de 6 días, desde que se notificó la sentencia. Pero dentro de este plazo de 6 días hay que expresar los agravios. Es decir, todo tiene que ocurrir dentro de los 6 días, la apelación y la expresión de los agravios. Yo siempre digo, la apelación es decir, no estoy de acuerdo, pero no alcanza con decir no estoy de acuerdo, tengo que decir por qué no estoy de acuerdo. Y este por qué no estoy de acuerdo son la expresión de agravios. Y esto tiene que ocurrir todo dentro de los 6 días. No es que yo apelo y a partir de que apelo tengo 6 días para expresar agravios. No, dentro de los 6 días tengo que apelar y expresar los agravios. Y en estos 6 días que tengo para expresar los agravios, tengo que reflotar aquella apelación que yo interpuse durante el proceso y que me la tuvieron presente con efecto diferido. Porque si yo no la refloto y no expreso ahora los agravios de aquella resolución que yo apelé y que me la tuvieron presente, ¿sí?, va a quedar desierta o la Cámara la va a considerar desierta porque no se reflotaron los agravios de esa apelación.
Ahora bien, algo que no dije, si el juez resuelve la aclaratoria, eso que resolvió, eso que fue materia de aclaratoria, sí ahí corre el plazo de 6 días para apelar lo resuelto por la aclaratoria. Es decir, hay un plazo de 6 días para apelar y para expresar agravios. Yo en ese plazo, dentro de los 3 días, puedo pedir una aclaratoria. No suspende el plazo de apelación. Sigue corriendo el plazo y dentro de los 6 días tengo que apelar y expresar agravios sobre el fondo. Pero si el juez resuelve la aclaratoria, eso que resuelve el juez puede ser recurrido dentro de los 6 días, con lo cual no es técnicamente así, pero podríamos decir, es como que el plazo se estira a 9 días. No es así porque las notificaciones no son tan inmediatas. Ahora bien, en materia de recursos, y materia de recursos sobre sentencia definitiva, los jueces hacen un juicio de admisibilidad de este recurso, y este juicio de admisibilidad lo hace en principio el juez que dictó la resolución, lo cual no significa que luego cuando el expediente llega a la Cámara vuelva a hacer un estudio sobre la admisibilidad de ese recurso y puede decir, no obstante que se concedió el recurso en primera instancia, esta resolución no es apelable por determinado motivo, como vamos a ver ahora, y deje sin efecto a la concesión de ese recurso, por entender que fue mal concedido. Y decimos que los recursos pueden ser interpuestos o la admisibilidad van a depender de, según el tipo de resolución, ya hemos visto que si es una providencia simple es materia de reposición, pero si es una interlocutoria o una definitiva no va a ser materia de reposición. Según la etapa del juicio, como vamos a ver, hay muchas resoluciones durante la ejecución del proceso, durante la etapa de ejecución del proceso, que son irrecurribles. Según el monto, también vamos a ver que de acuerdo al interés que se está discutiendo va a ser recurrible o no recurrible, y según si se observan o no los recaudos formales, especialmente si se fundamentó la apelación, si se expresaron los agravios. Porque si no se expresaron los agravios, ese recurso se va a considerar desierto. Y como decía anteriormente, en la Cámara los jueces tenemos la facultad de volver a revisar si el juez, si la concesión del recurso por parte del juez de primera instancia fue adecuada o no fue adecuada. Si ustedes buscan en el artículo 106 de la LO, de la ley 18.345, van a encontrar las distintas resoluciones que pueden ser apelables. Yo me las anoté acá, porque no me las iba a acordar todas, pero las sentencias definitivas y toda otra resolución que ponga fin total o parcialmente al pleito, las excepciones, aquellas que admitan o deniegan personería, la de los incidentes de nulidad, las que declaren de puro derecho el litigio, las que denieguen medidas de prueba, las medidas preliminares, las que rechacen hechos nuevos, las que los rechacen si se admiten no es recurrible, y en general, dice la norma, todas aquellas que impliquen por sus efectos o por haberse dictado sin posibilidad de controversia o prueba, una privación de la garantía de defensa en juicio. Y esto lo vamos a ver muy a menudo con la intimación del artículo 65 de la LO, cuando los jueces, cuando los juzgados reciben la causa y hacen una intimación para que las partes subsanen o aclaren algunas omisiones o algunos errores o algunas cuestiones que no están muy claras. La inapelabilidad por el monto. Acá hay una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 107 lo que va a señalar es que la pauta que se va a tener en cuenta a la hora de ver si una resolución, si una sentencia es recurrible o no es recurrible, no es el monto de la demanda o el monto de la demanda más el monto de la reconvención, sino que lo que va a tener en cuenta es el monto de lo que se intenta cuestionar en la alzada,
Y esto no es sinónimo de monto de demanda, sino ¿qué estoy recurriendo yo? ¿Qué estoy apelando yo? ¿Qué es lo que yo le pido a la alzada que lo modifique? Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley fija el monto de la posibilidad de ser recurrido en 300 veces el monto del bono fijo del Colegio Público de Abogados. Si yo no me equivoco, ustedes lo conocen mejor que yo, creo que hoy el bono fijo es de 300 pesos. Por lo tanto, 300 veces 300 pesos son 90.000 pesos. Y por lo tanto, en principio, no serían recurribles aquellas cuestiones que no superen el monto de 90.000 pesos. Entonces, hago esta aclaración. No estamos hablando del monto de la demanda, sino el interés que se intenta cuestionar en la alzada. Y fíjense en ustedes, por ejemplo, si el juez fijó el monto del sueldo anual complementario y de las vacaciones, por ejemplo, en 20.000 pesos, y ustedes entienden que tomó mal la remuneración y que el monto no debía ser de 20.000 pesos, sino que en cambio debía ser de 28.000 pesos, el monto que se está cuestionando en la alzada no son 28.000 pesos, son 8.000. Es decir, la diferencia entre lo que el juez le reconoció y lo que ustedes pretenden. Y entonces, ese monto de 8.000 no supera 300 veces el valor del bono fijo. Y por lo tanto, no va a ser recurrible y se van a encontrar que en muchos casos, le diría, en la gran mayoría de los casos, se les resuelva que no superando el monto del artículo 107 de la LO, la cuestión no puede ser tratada. Entonces, me parece que acá también es importante que podamos distinguir monto de la demanda y monto del interés que se intenta cuestionar. Y atención, este monto que se intenta cuestionar no lleva intereses, no importa si con los intereses esos 28.000 se convierten en 100.000, ¿sí? No se computan los intereses para el cálculo del monto. Aunque tengo que decir que sobre esta cuestión la Cámara está dividida y hay algunos jueces que entienden que los intereses también hay que sumarlos, y por lo tanto, si el monto era de 28.000 y más hay que calcularlo cuánto es ese monto si se le suman los intereses. Pero tengo que decir que la posición mayoritaria de la Cámara es no incluir el monto de los intereses. Ahora, algo que permite la ley para poder escaparse de este límite del monto, es que exista un precedente contrario a lo que resolvió el juez, ya sea en primera instancia o en Cámara, y entonces, si se invoca un precedente, ya sea de primera instancia o de Cámara, contrario a lo que resolvió ese juez, aunque no se supere el monto, por la invocación de este precedente contrario, la Cámara va a admitir el tratamiento del recurso. Pero es muy importante esta figura, esta es como una salida, como una puerta de escape, una fuga al límite de la inapelabilidad por razones del monto. Que exista un fallo, una resolución, insisto, de primera instancia o de Cámara, en sentido distinto, en sentido contrario al recurso, a la cuestión que se está recurriendo. Y esto tiene que ser invocado y tiene que ser precisado. ¿Por qué? Porque si hay una resolución que en principio por el monto no es recurrible, pero ustedes están invocando una sentencia
contradictoria en otro sentido y la tienen que precisar ¿para qué? Para que entonces en Cámara se revise si lo que están planteando es cierto o no es cierto, y si es cierto y hay sentencia contradictoria, si hay doctrina contradictoria, se va a habilitar el recurso, aunque no se supere el monto de inapelabilidad por razones del monto. Y también hay algunas excepciones a la posibilidad de interponer un recurso, aunque no se supere el monto. ¿Cuáles son esas excepciones? Las sanciones disciplinarias, las medidas cautelares, los desalojos y el desembargo en el levantamiento del embargo sin tercería. Pero la que puede ocurrir, porque estas son excepciones, la que puede ocurrir más a menudo y que ustedes tienen a su alcance la posibilidad de superar la valla, el escollo del límite del monto, es que exista un precedente que contradiga la resolución que se está cuestionando. Ahora, si lo que se recurre no son el fondo, sino son honorarios, o dentro del fondo además se recurren honorarios, acá sí va a ser susceptible de recurso cuando el valor de la demanda, ¿sí? Cuando el monto de la demanda o de la demanda más la reconvención supere el valor de los 300 veces el valor del derecho fijo. Es decir, acá ya no estamos en el interés que se está recurriendo, el interés que se está cuestionando, sino que en materia de honorarios sí vamos a tomar en cuenta el monto de la demanda. Con lo cual podríamos decir que en principio una demanda hoy inferior a 90.000 pesos sería irrecurrible en cuanto al fondo y en cuanto a los honorarios. Y como dije, hay excepciones, las sanciones disciplinarias, las cautelares, los desalojos, los desembargos, pero principalmente esta vía, esta valla, esta posibilidad de poder invocar, pero hay que precisar, un pronunciamiento contrario en alguno de los juzgados o en algunas de las cámaras. Esto es en cuanto a inapelabilidad por razón del monto. Y también hay inapelabilidad en razón de la etapa del proceso. Y el principio es que las resoluciones que se dictan durante la ejecución de la sentencia no son susceptibles de recursos, son irrecurribles, salvo las que declaren o denieguen medidas, nulidades, las sanciones disciplinarias, las regulaciones de honorarios, que son recurribles en cualquier instancia, y las subastas. Y también se va a poder recurrir cuando se declara la insolvencia del empleador para que pueda intervenir el fondo de garantía. Sobre estos temas, yo veo que en el chat algunos preguntan y se formulan si no se estaría afectando el derecho de defensa, y bueno, en algunos casos sí se ha dicho que se puede afectar el derecho de defensa en juicio, y por lo tanto se ha abierto la posibilidad de tratamiento de alguna cuestión, de algún recurso, aunque no se supere el monto. Y aquí alguien me pregunta, ¿y acceso a la justicia? Sí, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que la naturaleza del proceso laboral tiende a que sea un proceso, sea un proceso que responda a las pautas o a las reglas de celeridad, porque están en juego derechos alimentarios. Y ustedes me van a decir, doctor Pompa, ¿qué está hablando? Los juicios demoran. Sí, ya lo sabemos, ¿sí? Pero la inteligencia de estas normas están en función de lograr un proceso que sea lo más rápido, la mayor celeridad, porque están en juego cuestiones alimentarias. Ahora bien, también dije anteriormente que según el tipo de resolución, en muchos casos, cuando no se trata de la sentencia definitiva, el recurso se lo concede
con efecto diferido. ¿Diferido para qué? Ya lo dije, para cuando se resuelva la cuestión definitiva. Y ya lo dije, cuando se resuelva la cuestión definitiva hay que reflotar aquel recurso que se tuvo presente. Sin embargo, la jurisprudencia flexibilizó un poco estas cuestiones y especialmente en situaciones que tienen que ver con la integración del proceso. Por ejemplo, cuando se pretende citar a un tercero y el juez lo deniega, bueno, si lo admite esto es irrecurrible, pero si lo deniego la citación de tercero, entonces tramita todo el juicio y cuando se termina va a la Cámara y la Cámara dice, no, había que haber traído al tercero. Entonces esto genera un dispendio jurisprudencial que hay que tratar de cubrirlo, que hay que tratar de superarlo. Por eso, pese a que la regla es que aquellas resoluciones anteriores a la sentencia van a ser tenidas con efecto diferido para después de la sentencia, aquellas cuestiones que tienen que ver con la integración del proceso, se ha admitido que el recurso sea concedido y sea elevado en forma inmediata. Y también nosotros en Cámara hemos admitido la apertura de la queja y la sustanciación de la queja para que se traten a estas cuestiones que tienen que ver con la integración del proceso. Por ejemplo, la citación de tercero, como dije recién, las cuestiones de competencia, las cuestiones de rebeldía y las cuestiones de la intimación previa del artículo 65 con el efecto del artículo 67. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes presentan la demanda y el juzgado le hace una intimación en los términos del artículo 65 para que suplan alguna omisión, la norma en el artículo 67 dice que la resolución que se dicte posteriormente va a ser irrecurrible. Sin embargo, nosotros en algunos casos se ha flexibilizado esta norma del artículo 67 y se ha admitido que se trate, que se revise ante la Cámara. Teniendo además especialmente en cuenta que si se tiene por no presentada la demanda, la parte actora, por lo general la parte trabajadora, va a iniciar nuevamente la demanda y va a caer nuevamente en el mismo juzgado. Y entonces esto genera un dispendio también que va en contra de la celeridad que se busca en este tipo de procesos. Y entonces se ha admitido que esta irrecurribilidad del artículo 67 se la flexibilice y que se admita un recurso sobre estas cuestiones. Ahora, algo importante, el 67 que tiene por no presentar la demanda porque no cumplió el artículo 65, la intimación del artículo 65, se puede aplicar en la medida que no se le haya contestado la intimación. Pero si se la contestó y al juez le parece que lo que le contestó no es suficiente, este no es el supuesto de silencio. En todo caso, lo que debe hacer es tenerla presente y cuando dicte sentencia podrá decir esta cuestión no reunió los requisitos del artículo 65, no se encuentra suficientemente fundada y por lo tanto desestima ese rubro de la demanda. Lo que quiero distinguir es, una cosa es el silencio, que ahí sí juega automáticamente el 67, y otro caso es cuando no hay silencio y se contesta, pero el juez lo entiende insuficiente. La solución debería ser tener presente, pero por cumplida la intimación. Si cuando se resuelve la sentencia definitiva, ¿sí?, se plantea que hubo un vicio del procedimiento durante el proceso que puede dar lugar a la nulidad, no hay un recurso de nulidad autónomo por un vicio anterior a la sentencia definitiva, ¿sí?, sino que ese recurso de nulidad está comprendido en el recurso de apelación. Es decir, cuando se interpone la apelación, lo que la Cámara va a resolver es la nulidad y la cuestión de fondo,
pero no la nulidad en forma autónoma, sino que esa nulidad va a estar incluida dentro de la cuestión de fondo. Como dije anteriormente, el recurso de apelación se tiene que interponer dentro de 6 días, y dentro de ese plazo de 6 días hay que decir por qué se recurre, es decir, por qué uno está en contra o no está de acuerdo con lo que se resolvió, que es la expresión de agravios. Y de esta expresión de agravios se corre traslado, es decir, se la sustancia a la otra parte por 3 días para que la conteste, y luego se eleva el expediente a la Cámara, y como dije anteriormente, la Cámara tiene la facultad de reestudiar o reexaminar si el recurso fue bien o si fue mal concedido. Y otra cuestión que es muy importante es que cuando el juez o la jueza decide la clausura de la prueba y llama a los autos a alegar, esa resolución de clausura de la prueba puede ser recurrible. Y lo más seguro que se trata de una providencia simple y el recurso se lo va a tener presente. Y entonces cuando se recurre la sentencia definitiva, habrá que tratar, la parte va a tener que reflotar y decirle, mire, a mí no se me admitió esta prueba, o no se produjo esta prueba, o no se me permitió producir esta prueba, y esta omisión me causa un perjuicio a la suerte del resultado del pleito. Por supuesto, esto después se va a evaluar si esa prueba que no se admitió, que no se produjo, puede llegar a modificar o no tiene entidad para modificar lo resuelto en esa sentencia de primera instancia. Pero si la clausura del periodo de prueba no fue recurrida, luego, cuando se dicta sentencia y se la apela, la parte no va a poder interponer en un recurso diciendo acá se omitió la producción de la prueba. ¿Por qué? Porque consintió la clausura del periodo de prueba y la consintió con el llamamiento de autos para alegar. Bueno, esto es lo que serían los recursos ordinarios en líneas generales, lleva 1 hora de exposición. Y hay 2 recursos que son extraordinarios, que tienen que ver con el recurso de inaplicabilidad. El recurso de inaplicabilidad es cuando una sala de la Cámara resuelve una cuestión de derecho en contradicción con lo que resolvió otra sala de la misma Cámara dentro de los últimos 10 años, y entonces lo que se persigue es la unificación de la doctrina legal para evitar que sobre una misma cuestión de derecho una sala resuelva blanco y una sala resuelva negro, y entonces si se lo admite la cuestión va a llevar a un acuerdo plenario, y este acuerdo plenario, lo que se resuelva por mayoría, va a ser obligatorio para todos los jueces del fuero, los de primera instancia y los de la Cámara. Uno podrá dejar a salvo su opinión, pero la doctrina es obligatoria. Hay algunos que señalan que esto está coartando la libertad del juez, la independencia del juez, y sería inconstitucional, pero de hecho es el sistema que rige. Y la otra es el recurso extraordinario que para poder que pueda prosperar, tiene que haber una cuestión federal, es decir, tiene que haberse resuelto una cuestión en contra de las pautas de la Constitución o también por sentencia arbitraria. Ningún juez, ningún organismo en general va a decir que lo que resolvió es arbitrario, con lo cual es muy difícil que prospere un recurso extraordinario por sentencia arbitraria, y lo más posible es que se tenga que ir en queja ante la Corte. Ahora, lo que quiero recordar es que para ir a la Corte en recurso extraordinario o en queja, la Corte ha fijado algunas pautas que tienen que ser observadas. ¿Por qué? Porque si no son observadas estas pautas, el recurso extraordinario va a ser directamente desestimado. ¿Qué pautas, por ejemplo? Que tienen que ser, no pueden extenderse el recurso extraordinario
no tiene que tener una extensión mayor a 40 páginas. No puede ser, cada página no puede tener más de 26 renglones. La letra no puede ser inferior a tamaño 12. Y luego una nueva acordada del año 2011, la acordada 38, dispuso que la presentación del recurso extraordinario tiene que ser hecha en papel con un tamaño de A4. Ahora, estas reglas formales, si no se cumplen, la Corte directamente, en realidad, el órgano que dictó la resolución, que es objeto del recurso extraordinario, lo va a desechar in limine porque no se observaron estas pautas que reglamentó la Cámara a través de una acordada del 2007 y luego una acordada del 2011. Pero no solamente las 40 páginas, los 26 renglones, el tamaño de la hoja y el tamaño de la letra, sino que hay que confeccionar una carátula, y en esta carátula hay que indicar el objeto de la presentación, que se trata de un recurso extraordinario, hay que hacer una clara enunciación de la carátula del expediente, el nombre de quien la está suscribiendo, si es un apoderado, el nombre de los representantes, o si es patrocinante, que ahí ya va con el nombre del patrocinado. Hay que constituir un domicilio constituido y domicilio electrónico, el carácter que reviste la parte, si es la actora, si es la demandada, si es un tercero. Hay que individualizar la decisión que se está recurriendo. Hay que mencionar el órgano que lo dictó, sala 3 de la Cámara. Hay que indicar los órganos que intervinieron anteriormente, es decir, estoy recurriendo una sentencia de la sala 3 de la Cámara, pero antes intervino el juzgado 24 de primera instancia, la fecha en que se notificó, la mención clara y precisa de cuál es la cuestión federal que se está introduciendo, la cita de las normas y de los precedentes de la Corte que se están invocando, una indicación sintética de lo que se presente y las citas que confiere jurisdicción a la intervención de la Corte, que principalmente es la Ley 48 del año 1830. Con lo cual hay una serie de requisitos para tener en cuenta a la hora de interponer el recurso extraordinario, más allá de las cuestiones formales. Algo que estamos viendo muy a menudo. La cosa juzgada irrita. Esto es de creación pretoriana, es algo novedoso. Hay un principio que dice que la cosa juzgada lo que tiende es a dar seguridad a las partes y no perpetuar las cuestiones, ponerle fin a un término, a un proceso. Y sin embargo, en algunas cuestiones, cuando lo que se resuelve puede ser manifiestamente injusto o puede afectar las reglas del debido proceso o puede violar garantías de la Constitución, o lo que resuelve pueda convertirse en algo inequitativo, se ha admitido la posibilidad de la revisión de la cosa juzgada, con lo cual se la conoce con esto de la cosa juzgada irrita. Ahora, algo que es una cita de Hitter, dice Hitter, la cosa juzgada no es un principio absoluto. No hay que extremar la cuestión a llevarla a un título sagrado. Esto es cierto, pero tengamos en cuenta que el criterio en este tema es un criterio sumamente restrictivo. Sumamente restrictivo. No esperen que con la cuestión del recurso de cosa juzgada irrita, van a modificar las cuestiones. Por lo general, lo más probable es que no lo puedan modificar porque es una cuestión con una interpretación muy restrictiva. Yo me imagino que alguna cuestión que se podrá plantear es, por ejemplo, si nosotros ahora estamos fijando una tasa de interés, y luego, como consecuencia de la pandemia,
si la situación económica del país lleva a una situación que supera holgadamente la tasa de interés que nosotros estamos aplicando, y por lo tanto de seguir aplicando esa tasa de interés puede generar una cuestión inequitativa, aquí podría haber alguna situación o algún ejemplo de que posteriormente, y no obstante que existió cosa juzgada, pueda llegarse a modificar la cosa juzgada por convertirse en algo totalmente inequitativo. Pero quiero ser claro, esto tiene una interpretación sumamente restrictiva. Tengan en cuenta que los juzgados en el artículo 67, en el artículo 65, en los recaudos de la demanda, se incorpora la necesidad de acreditar que se ha agotado el trámite ante el SECLO, que esto reconoce algunas excepciones, por ejemplo, en materia de amparo, en materia de medidas cautelares, o de diligencias preliminares, o de procesos sumarísimos, o cuando la empresa que se va a demandar se encuentra concursada, quebrada, o en un procedimiento preventivo de crisis, o si hay menores, o si hay consignación, o si se trata de interrumpir la prescripción. En estos casos no corresponde ir al SECLO y no corresponde acreditar que se ha agotado esa etapa previa. Y por último, o por lo menos para mí, por último, quiero hacer referencia a que la ley 27348, de Ley de Riesgos de Trabajo, ha señalado que las resoluciones que se dicten por las comisiones médicas intervinientes o por la Comisión Médica Central pueden ser motivos de recurso, pero que estos recursos, dice la norma, tienen que ser concedidos en relación y con efecto suspensivo. Fíjense ustedes, con efecto suspensivo. Si la comisión médica resolvió una incapacidad del 10% y que por el 10% de incapacidad le corresponde una indemnización de 100.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo recurro, si se recurre, como tiene efecto suspensivo, no se puede cobrar esos 100.000 pesos, ¿sí? Porque se suspende la ejecución. Esto es lo que dice la norma. Y lo segundo es que se interpone en relación. ¿Qué quiere decir que se interpone en relación? Que yo no puedo invocar hechos nuevos, hechos no invocados con anterioridad, ni puedo producir nuevas pruebas. Y esto es muy, muy importante porque nosotros vemos que en materia de recursos de las resoluciones de las comisiones médicas, se tiende a invocar hechos que no fueron alegados en el comienzo o pruebas que no fueron producidas o pedidas en el comienzo. Entonces, a tener en cuenta que cuando se hace una presentación ante una comisión médica, que sea lo más precisa posible y que sean y se ofrezcan las pruebas que uno piensa que va a necesitar posteriormente en un juicio posterior. Tengan en cuenta también que esta ley, la 27348, cuando alude a quién es el juez competente, elimina la posibilidad del artículo 24 de la LO de recurrir al domicilio del deudor, al domicilio del demandado, sino que queda circunscrito al domicilio del trabajador, a donde prestó servicios o donde habitualmente se reporta. Con lo cual, no va a ser competente el juez del domicilio del deudor, del domicilio del demandado, porque no entra dentro de los lineamientos de la competencia, y en todo caso vamos a estar en una contradicción entre la norma 27348 con la LO que sí lo contempla. Entonces aquí tenemos la ley posterior reforma la ley anterior, pero la ley posterior es la 27348 y entonces estaría reformando la ley 18345. La ley especial, tampoco tenemos el criterio de la ley especial, porque la ley especial es la ley de accidentes, la ley 27348 y prevalece sobre la ley general. Entonces tengamos en cuenta esta cuestión. Para mí, en materia laboral no rige las reglas de la norma posterior ni la regla especial, sino la norma de la regla más favorable, y entonces
por la aplicación de la regla de la norma más favorable, podríamos invocar el artículo 24. Pero quiero señalar que no es lo que dice la ley 27.348. Pero ahora bien, frente a esto, la Cámara en el año 2018 se reunió y dictó un acta, que es el acta número 2669 del año 2018, en el cual intenta, recurriendo a las posibilidades reglamentarias que le confiere el artículo 23 de la LO, intenta reglamentar estas cuestiones y precisó, o fue un poco más allá de lo que dice la ley. Y en esta reglamentación del acta 2669, la Cámara le dice a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que cuando dicte una resolución a través de las comisiones médicas o la Comisión Médica Central, le tiene que notificar a las partes que le asiste el derecho de recurrir judicialmente. Esto es muy importante, tiene que estar esta resolución. Ahora bien, frente a esta resolución de la Comisión Médica o de la Comisión Médica Central, la parte afectada tiene que interponer un recurso dentro del plazo de 15 días, pero ante el mismo organismo administrativo que dictó la resolución. Y tiene que constituir un domicilio en el ámbito de la CABA y un domicilio electrónico, y tiene que fundamentar la resolución. Y debe ser la comisión médica interviniente la que le confiera traslado a la otra parte. ¿Quién es la otra parte? La otra parte es alguien que no, por lo general, no interviene en estos procesos. Y entonces tiene que ser convocada, que son las ART. Es decir, cuando la comisión médica determina que este trabajador tiene incapacidad o no tiene incapacidad y alguien recurre, el trabajador recurre porque no está de acuerdo, lo que la Cámara le dijo a la Superintendencia de Riesgos que lo tiene que sustanciar con la ART, que a lo mejor hasta ese momento no formó parte del trámite ante la comisión médica. Una vez que se sustanció ese recurso, y atención, acá estamos hablando de un recurso a través de un procedimiento donde la parte voluntariamente se sometió, no estamos hablando de aquellas acciones donde la parte plantea la inconstitucionalidad del régimen del sistema y va directamente a la justicia, sino que la misma parte se sometió a este procedimiento. Se remite la cuestión a la Secretaría General de la Cámara, la Secretaría General de la Cámara sortea el juzgado si intervino una comisión médica o sortea la sala de la Cámara si intervino la Comisión Médica Central, y el juez, esto es lo que dijo, y esto es lo más importante, me parece, de esta acta 2669, puede producir aquellas pruebas que no se produjeron ante la comisión médica, con lo cual, por esta vía de esta acordada, hemos encontrado o hemos buscado un remedio frente a la ley 27.348 que concede los recursos en relación. Ya dije anteriormente, en relación significa que no se pueden invocar hechos nuevos, no se pueden ofrecer pruebas que no se fueron invocadas o peticionadas en sede administrativa. Lo que hemos dicho a través de esta acta 2669 es que podemos producir estas pruebas. Y por supuesto, lo que resuelva el juzgado de primera instancia es recurrible dentro del plazo de 6 días y con traslado a la RT ante la Cámara para que la Cámara resuelva definitivamente. Bueno, esto es más o menos en líneas generales el tema de los recursos. Yo sé que es un tema mucho más extenso, mucho más amplio, pero por una cuestión de tiempo he tratado de dar un pantallazo general sobre el tema y por supuesto esto da general para mayor debate o para otra intervención. Recomiendo algunos libros sobre procedimiento laboral que pueden consultar, la obra de Pirolo sobre el proceso laboral, la obra de Guibur sobre el proceso laboral,
el viejo tomo 5 en la obra de De Viali, que se dedica al procedimiento laboral. Están los libros de Estela Ferreirós sobre el procedimiento laboral. Hay libros de Grisolía sobre el procedimiento laboral, de Pose sobre el procedimiento laboral, de Alejandro Perugini. Bueno, hay distintas obras jurídicas dando vuelta que se pueden acudir para consulta sobre estas cuestiones procesales que obviamente son mucho más extensas, pero en una charla de 1 hora, me he excedido prácticamente 1 hora y media, no, por supuesto no podemos abarcar. Andrea. La verdad, Roberto, te pasaste, un lujo. Fíjate lo que te están diciendo en el chat. Yo te pedí algo práctico y la verdad, como siempre, superar las expectativas. Un genio. La verdad están todos contentos, hay un montón de preguntas, porque yo conozco y sé que necesitan toda la parte práctica, como lo dije en el chat, y muchos lo están afirmando y reafirmando. Este video va a ser de consulta constante, porque realmente diste todos los puntos respecto de los recursos. La verdad te agradezco de corazón, y ahora, bueno, vamos a leer todas las preguntas, que son muchas, muchas preguntas, pero bueno, felicitaciones, la verdad, excelente. Bueno, tenemos un montón de amigos que está la doctora Rosalía Romero, Patricia Badelselven, después está la doctora Liliana Bazán, está la doctora Slavin, todos están saludando, felicitándote, Isa Hernández también, la doctora María Soledad Suárez, después tenemos a Martín Capano también, felicitando, la doctora Viviana Dobarro, la verdad, todos felicitándote, Roberto, la verdad que espectacular, como te digo, los videos se ven algo de más o menos 1400 veces, 1500, porque realmente es material de estudio, realmente los videos, y es de consulta permanente. Acá la doctora Isa Hernández creo que dice, y si el juez lo resuelve de oficio pasados los 3 días, supongamos 10 días después, y nadie lo impugna. Ella debe ser que estaba hablando por el plazo, ¿no? ¿Y cómo se sale de esa encrucijada, doctor? Pregunta. Más o menos Yo he estás dicho, en tema. sí, la reposición de oficio, ¿verdad? Bueno, el juez tiene 3 días, ¿sí? Y siempre que no haya quedado consentida para las partes. A mí me parece que si el juez resuelve, en el caso de la pregunta, a los 10 días, ¿sí? La otra parte va a venir con todas las municiones, ¿sí? Porque me va a decir, ¿cómo? Para mí ya está firme esto, se está excediendo en esta facultad, no sé. Tal cual, tal cual. Acá la doctora Elena pregunta, teniendo en cuenta que las resoluciones durante la etapa de ejecución son inapelables, salvo 3 excepciones, para el caso que no se den los supuestos de apelabilidad, ¿qué viabilidad existe de interponer un recurso de queja por apelación denegada en los términos del artículo 105? Bueno, yo dije que se ha flexibilizado la cuestión y, por ejemplo, nosotros solemos admitir o la apertura de un recurso de queja cuando se está impugnando una liquidación que no responde a las pautas ordenadas en la sentencia del juez o de la Cámara y la liquidación no se corresponde con esas pautas. La parte afectada apela, es muy probable que el juez o la jueza le diga inapelable por la ejecución, y nosotros hemos flexibilizado. Por eso les dije al comienzo, estas normas, es decir, no hay una regla tan estricta, lo hemos ido flexibilizando siempre teniendo en cuenta la garantía del debido proceso y las garantías constitucionales que están en juego. Si nosotros en Cámara advertimos que la liquidación se está apartando de lo que fijamos, lo más probable es que admitamos ese recurso. Pero quiero ser claro, son criterios restrictivos, que no haya confusión con esto, ¿no?
Perfecto. Bueno, la doctora María Victoria Kretzer pregunta, recurrir en queja a la Corte, a la Cámara Nacional de Trabajo, en la actualidad, entiendo, es muy difícil en cuanto al cumplimiento de los requisitos. En el modo no presencial que vivimos y en el corto plazo que hay para recurrir, no queda mucha posibilidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo entiendo la pregunta de Victoria. Creo que es una cuestión cultural. A las personas como yo nos cuesta mucho más, yo creo que a Victoria le cuesta mucho menos conectarse por una cuestión de edad. Yo pude hacer mi primer Zoom en una clase en la universidad porque mi hijo me lo explicó. Pero es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural que tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? Que no es que no volvamos a pisar los tribunales, pero me parece que el proceso virtual vino para quedarse. Totalmente. Y entonces, cuando antes había algunas partes del expediente que no llevábamos mucho en nuestras libretas, en nuestros cuadernos, las hojas donde contestó el oficio, o si contestó el oficio no lo contestó, y ahora vamos a tener que tener más cuidado con esos autos y acostumbrarnos, ¿no? Acostumbrarnos a que lo virtual viene para quedarse. Hoy en otro chat yo decía que, ¿no?, en las 10 cuadras que van, en las 10 cuadras que es la zona de tribunales, de Callao a Esmeralda, y entre Córdoba y Bartolomé Mitre, 10 cuadras de largo y 10 cuadras de ancho, cuando funcionan los tribunales hay 1.700.000 personas caminando. Estudios jurídicos, bares, restaurantes, fotocopiadoras, los juzgados, etc. Con lo cual es muy difícil la vuelta a lo presencial en este momento, en este contexto. Pero aún así, cuando volvamos, yo creo que no hay marcha atrás a lo virtual, ¿sí? Entonces tenemos que encauzar nuestra manera de llevar los expedientes muy atentos, anotando todo, escaneando, sacándole fotos con el celular a todos los documentos, bajándolos, subiéndolos y llevándolos escaneados. Y sí, la norma impone recaudos formales que hay que cumplir para que la queja se pueda abrir, y esos recaudos hay que observarlos, si no, lo más probable es que la Cámara diga es desierto, la queja es desierta. No porque no tenga razón, sino porque no cumplió con los recaudos. Bueno, Andrea. Perfecto. Roxana dice, ¿qué significa que me provean, tienes presente el recurso de apelación, deducido en los términos del artículo 110 de la ILO? No llego a comprenderlo con exactitud, pregunta Roxana. Es esto, que lo voy a tener presente para otro momento. Perfecto. Si en una audiencia el juez me dio por decaído, o la jueza, me dio por decaído un testigo y yo apelo, ¿sí?, el juez le va a decir, tiénese presente. Y luego, cuando se resuelva la sentencia de la apelación de la sentencia definitiva, tengo que volver a traer esa cuestión para que la Cámara pueda conocer en esa cuestión y diga si ese testigo estuvo bien que se le dio de baja o estuvo mal. Por ejemplo, algo que vemos muy a menudo, no tanto con los testigos, con la citación del actor para que vaya al consultorio médico. Se lo cita al actor, el actor va al consultorio médico, el médico le ordena unos estudios y después el trabajador no puede hacer estos estudios, por distintas razones, porque no le dieron turno médico, porque cuando fue al hospital, el hospital estaba en huelga, etc. Y entonces el juez dice, bueno, como no fue al médico, le doy por decaído esta prueba. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador o la trabajadora? Apela. Y lo que le van a decir es, téngase presente. Téngase presente, ¿para qué? Para cuando se dicte la sentencia. Cuando se dicte la sentencia, ahí la parte va a tener que reflotar este recurso y decirle, mire, me dieron por decaído esta prueba, pero yo fui al médico. Lo que pasa es que el hospital estaba cerrado y no me dieron otro turno, etc. O no me llegó la citación del médico. El médico no me notificó que yo tenía que ir. Y entonces lo reflota, el juez lo había tenido presente ¿para qué? Para que ahora la Cámara lo conozca. Excelente. Bueno, la doctora Rosalía Romero dice, excelente exposición, muchas gracias a los organizadores, felicitaciones a Roberto,
acá parece que es Daniela, porque es G6+, dice, bueno, impecable, felicitaciones Roberto, excelente. A ver, después, Miriam Nigro dice, muy clara la exposición. Acá, bueno, que ya le habías dicho a la doctora Hernández cuando preguntó, ¿y de acceso a la justicia? Eso ya lo habíamos visto. Doctor o doctora Gasparoni, se juzga el monto de inapelabilidad, según valor actual del ius, pero no según valor actual de sentencia más intereses. Eso puede ser injusto. Se tendría que juzgar el tope con el ius al momento de inicio de la demanda. Sí, lo que la norma dice es al momento en que se trata el recurso, que se lo concede. ¿Sí? Ahí en ese momento, el día que el juez concede o deniega el recurso, es el valor a ese día. Bueno, es la norma. Claro. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que para ir a la corte, por ejemplo, en queja, la demandada también tiene que pagar. No me acuerdo ahora el monto que tiene que pagar, pero tiene que pagar un monto muy alto, ¿no? Totalmente. Bueno, acá mismo dice, pero si es un juicio de hace 10 años, el valor de ius de la época de la demanda es menor que el actual. No, pero lo que se extiende es el valor al momento en que se concede el recurso. Perfecto, perfecto. Gabriela Rosito dice, está hablando de la ley 18345, por lo tanto es bono ley, no ius. Bueno, Clara. Ah, sí. Sí, yo dije bono ley, creo. Sí, dijiste bono ley. A ver, Hernández otra vez, la doctora Hernández dice, si se trata de intimación por documental 388 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿la ordenan? En la Cámara Nacional, ¿la ordenan? ¿Ordenás la intimación por la documental? A ver, la documental tiene que ser en principio ofrecida con la demanda o en el plazo para ofrecer las pruebas. La demandada cuando contesta demanda, ¿verdad? Ahora, hay veces que se pide que se intime para que se acompañe documental que no está en poder de las partes. Que se traiga una partida que la parte no lo tiene. Muy bien. Está hablando acá de una, supongamos, omisión de producción del 388 en primera instancia, como en la Cámara. Bueno, a ver, si se produce, pero tengan en cuenta lo que les dije, la clausura del periodo de conocimiento. Si el juez o la jueza dio por clausurado el conocimiento y fijó autos para alegar, y eso no se recurre, ya no se pueden pedir pruebas. Sí se pueden pedir pruebas, aquellas que fueron desestimadas y recurridas. Igualmente nosotros en la Cámara podemos pedir pruebas cuando necesitamos, pero lo que no podemos hacer es suplir la omisión de las partes. Bueno, Silvia Aguirre dice, apelación de honorarios, conforme a la ley de honorarios, profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal. Ley 27423. Bueno, está ahí aclarando. Dice, la apelación de honorarios, conforme a la ley de honorarios, continúa Silvia Aguirre, conforme a la ley de honorarios, profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, de la 27423, artículo 56, da un plazo de 5 días para apelar los honorarios en laboral. Seguimos con los 6 días, perdón. Dice. Sí, me suscitó esa duda al leer la 27427. Sí, 423. Esa es una discusión que se suele dar, cuando la apelación de honorarios es de la sentencia, es de lo actuado en primera instancia, y se dicta sentencia, ¿sí? Ahí se puede apelar el fondo y los honorarios, el fondo más los honorarios, solo el fondo o solo los honorarios. En esa apelación es de 6 días, porque se está apelando la sentencia definitiva. Pero si en la etapa de ejecución se regulan honorarios y se apelan esos honorarios se apelan dentro del plazo de 5 días. Correcto. José María Pizorno dice, clarísimo Roberto, gracias, así que me está agradeciendo tu exposición.
La verdad, José María también un genio. Después, bueno, la doctora Hernández dice, ¿no se puede descomprimir los requisitos? Bueno, lo hemos flexibilizado bastante. Bueno, después el doctor Iván Pérez Morelli, que es director en Mercedes, director del instituto, bueno, agradece a todos. Bueno, dice, un lujo, como siempre, por vos. Y después la doctora Ana Simeone, gracias Roberto, muy clara tu exposición. La doctora Alicia Faktorovsky dice, excelente exposición, práctica y clara. Muchas gracias Roberto por compartir tus conocimientos y al colegio por esta oportunidad. La doctora Hernández agradece la invitación a esta hermosa charla y te pone una medalla. Verónica Quindos dice, hola, muy buena charla, gracias, la verdad muy agradecida. Silvia Aguirre, tal cual Roberto, es así, pero muchos juzgados no los ven. Y solo realizan la pericia médica, lamentablemente uno luego pide la prueba en cámara y se verá qué sucede. Bueno, la doctora Viviana Dobarro dice, excelente exposición, una minuciosa revisión de todos los supuestos de apelación. Felicitaciones al doctor Pompa, al instituto y al colegio. Adam Varela dice, hermosa puesta en valor para nosotros, doctor Pompa, clarísimo y muy enriquecedor la exposición. Muchas gracias, reiterada generosidad, saludos desde San Juan Mendoza. Bueno, también me agradece un poco a mí, compartimos estos espacios de aprendizaje y revisión doctrinaria. Muchas gracias a los organizadores. Saludos, bueno, la doctora Natalia Alomar, impecable doctor. Silvia Aguirre también hablaba, claro, ella lo que estábamos hablando lo de los 5 y los 6 días, ¿no? Para la relación de la, no lo he visto resuelto ese todavía. Después, la doctora Elena dice, teniendo en cuenta que las resoluciones durante la etapa de ejecución son inapelables, para el caso que no se den los supuestos de, bueno, esta vez ya lo había, sí, ya lo habías respondido esto. Bueno, todos te felicitan. Después la doctora Ana María Taboada dice, ¿dónde pueden consultarse los precedentes para superar el límite de los 90.000? Recuerden que está la vía de invocar un precedente contradictorio de un juzgado o de la sala. Esa siempre está, y con eso superan aunque no se supere el límite, le van a admitir el recurso, pero no se lo suele utilizar esa facultad. Lo digo porque no se lo suele utilizar. No hay un precedente en general, y aquí alguien puede plantear, pero se estaría afectando el derecho de defensa, y se podría afectar la Convención Americana y tratados internacionales sobre las reglas del debido proceso. Pero en general son reglas que se ponen objetivamente para las dos partes. Sería inconstitucional si fuese solo para una de las partes, o para la parte más vulnerable de la relación, más débil de la relación. Tienen que tener en cuenta que en general, yo no lo comparto lo que estoy diciendo, lo que voy a decir ahora, pero en general, esto ocurre mucho en América Latina y también en proyectos de reforma, se tiende a que el proceso sea cada vez más concentrado, sea cada vez más rápido, por esta idea de que, bueno, es preferible rápido a bueno. Bueno, entonces la idea es, estamos en un proceso que tiene que ser muy expedito, y en función de muy expedito se ponen algunas restricciones, pero esas restricciones están en función de esto, que no se lleve a justicia temas que no tengan una entidad económica, Esto por supuesto que es muy discutible, y se podrá plantear a partir de los tratados internacionales. Pero en general se ha dicho que no vulnera las reglas del debido proceso un límite para la apelabilidad, para la recurribilidad. En general se ha dicho esto, tanto por nosotros, sino por los organismos internacionales. Perfecto. Bueno, la doctora Silvia Aguirre dice, gracias Roberto, siempre es un placer escucharlo y seguir aprendiendo. Un abrazo. La doctora Hernández, el tomo de Davis Lee, ¿dónde se consigue? Davis Lee. No, yo dije de Viali. De Viali. De Viali.
Bueno, Bueno, mejor, ahora lo va a poder encontrar, porque por ahí lo buscaba de esa manera. es una obra que yo creo que no tiene ediciones nuevas, se puede conseguir como usado. Me parece que si recorren la zona de tribunales, pidan el tomo 5 de la obra de De Viale y del Tratado de Derecho del Trabajo, y es una muy buena obra sobre temas procesales. Pero hay otras obras más actuales, como las dije, Ferreiró, Pirolo, Guibur. Guibur, sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, Perugini tiene una ley 18345 comentada con casos de jurisprudencia que se utiliza mucho. Bueno. Alejandro. Bueno, bárbaro. Silvina Luciani dice, gracias, impecable, claro, práctico. Bueno, todo. Después, Pablo dice, excelente exposición. La doctora Leonora Slavin también, excelente Roberto. La doctora María Victoria Kreuser también, excelente Roberto. Viviana Dobarro, felicitaciones. Liliana Bazán, muchas gracias, excelente. Andrés Marini, muchas gracias Roberto, excelente. Andrea Marini. Andrea Marini, muchas gracias, le cambié, no importa. Muchas gracias Roberto, excelente. La doctora Leonora Slavin, clarísimo. Liliana Bazán, muy claro. Dardo dice, excelente doctor. El doctor Gustavo Vélez-Kenzain, excelente. María Agustina Espínola dice, excelente el doctor Pompa. Ana María Taboada, excelente el doctor Pompa. Verónica Quindos, también muy buena. Mariana Chiaccio, muchas gracias, impecable. La doctora Claudia Salvaterra también, súper práctico. Roberto, gracias. Bueno, todo súper práctico y realista. También la doctora Kreutzer. El doctor Ramón Pallero, muchas gracias, excelente exposición. Clau Leaños, también muchas gracias, doctor, excelente. Muchas gracias, la doctora Medeu, muchas gracias, felicitaciones. La doctora Silvia Aguirre, excelente, clarísimo. Andrea Majul, muchas gracias, excelente. Ana María Taboada, bueno, habla acá de los 90.000 que vos ya lo aclaraste. El doctor Juan Carlos Celes dice, muchas gracias Roberto y Andrea, muy buenos saludos. El doctor Guillermo Figueroa dice, la revocatoria in extremis, ¿la considera pertinente en errores aritméticos de sentencia definitiva de Cámara? Bueno, acordemos que los errores aritméticos pueden ser corregidos en cualquier instancia, ¿no? Me parece que no es necesario ir a un recurso in extremis porque en cualquier instancia se puede corregir. Perfecto. Y vuelvo con la idea, el extremis es en extremis. Correcto. El indulto de un genocidio, hay un caso muy conocido, el indulto de un genocida, ¿no? Ese caso muy puntuales. Correcto. Bueno, la doctora Ana Cejas dice, gracias por la exposición, felicitaciones. Doctora Alejandra Ruiz, el I 27348. Apelé el dictamen médico y no acto administrativo, y no el acto administrativo. Era todo muy nuevo. ¿Qué remedio legal tengo para suplir el error? Y que el juez revise mi recurso, que interpuse antes de tiempo. Y la SRT no le hizo lugar. A ver, se me ocurre, yo le di algunas pautas que tiene que cumplir la RT, notificar a las partes que tienen la posibilidad de ir a la justicia, sustanciar el recurso con la RT. Uno podría decir que como no se cumplieron esas pautas, no está agotado el procedimiento. Ahora, hay un procedimiento que tal vez un plazo de 15 días, si no se observó, y a lo mejor está complicado, colega, pero que mire si puede salir por esto de que la superintendencia no le comunicó que podía ir a la justicia o no lo sustanció con la RT. Alguna cuestión formal que haya omitido y que le dé pie para resucitar Lázaro.
Bueno, acá dice, bueno, María Rosa dice, gracias Andrea y al doctor por su tiempo, genios. La doctora, bueno, la doctora Kreuser te hablaba fundamentalmente de la documentación que no estaba digitalizada. Bueno, que se va a ir digitalizando todo. La doctora Hernández dice, muchas gracias por todas las respuestas. La doctora, muchas gracias por todas las respuestas. También la doctora Kreuser. Silvia Aguirre, gracias, genial. Alejandra Ruiz dice, tema de la ley, bueno, recién lo contestaste. Qué bueno que me lo aclaraste, gracias, dice la doctora Silvia Aguirre. La doctora Luisa Contino dice, muy claro, gracias. El doctor Guillermo Figueroa, el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país, ¿no tiene jerarquía supralegal? Sí, pero el artículo 25, digo algo que dijo Victoria, Sí, aquella documental que no está subida al sistema. Bueno, lo que claro, pueden claro, hacer es la puesta digitalizada. pedir un turno para presentarse al juzgado para escanear una documentación. Eso rige actualmente. Y el artículo 25 lo que consagra la doble instancia. Pero no estamos hablando de condiciones en que se van a conceder o no conceder los recursos. Esto va a depender de cada legislación. Perfecto. La doctora, Igualmente se puede interponer como fundamento y pelearlo. totalmente. La doctora Lucha ya dice, muy claro todo, muchas gracias, hasta pronto. Bueno, la doctora Hernández también te felicita, hermosa charla, cuídense en todos, saluditos. Bueno, la doctora Aguirre también, gracias por todo. El doctor Santiago Dillarian dice, mi admiración y mis respetos por el doctor Pompa. La doctora Eleonora Slavin, gracias Andrea por la actividad. El doctor Javier Bordaji dice muchas gracias. La doctora Luisa Contino dice saludos a todos, saludos a Andrea. La doctora Silvia Comerci, gracias por transmitirnos tanto conocimiento con suma. La verdad que sí, comparto lo que dice acá la doctora Silvia Comerci. Lo dijiste todo tan claro y lo pudiste transmitir todo, la verdad, sos un genio. La doctora Marcela Faro dice muchas gracias, doctor Pompa. Excelente y didáctica disertación. Bueno, es lo que dicen todos, están todos muy contentos. Nos ha aclarado muchísimos temas, impecable. El doctor Guillermo Figueroa dice, ¿cómo considera pertinente interponer la cosa juzgada y Rita? Bueno, les vuelvo a decir, esto es de creación pretoriana. Insisto con esto, es muy restrictivo, es muy restrictivo. Ejemplo, un trabajador que va a alguna instancia de conciliación tipo SECOSE, por ejemplo, hemos tenido, no SECLO, sino SECOSE, y donde quien asistió al trabajador era el abogado de la empresa. Bueno, ahí hemos admitido, es más, hemos pedido que se inicie una investigación, un sumario, frente al director o a la directora del SECOSE. Están poniendo un ejemplo. Para no llegar a lo más drástico, a este caso tan drástico, se me ocurre que a lo mejor va a ser alguna solución el día de mañana, cuando como consecuencia de esta pandemia, la tasa de interés no cubra la repotenciación o la recuperación de los créditos, y uno puede decir, bueno, pese a que hay cosas juzgadas sobre esta tasa de interés, la podemos modificar porque la solución se convierte en una solución injusta. Bueno, algún ejemplo estoy diciendo. Sí, no, tal cual, tal cual. Bueno, lo hemos admitido teniendo, no doctora, sé, perdón, hemos admitido incluso mi tribunal cuando dictamos sentencia y luego se advirtió que una de las partes no había sido notificada. Y entonces dimos marcha atrás. correcto. Bueno, la doctora Ana María Tabuada dice, gracias doctora Sosa por este ciclo de excelentes charlas.
La doctora Silvia Comerci dice tal cual genio. La doctora Hernández dice, hagan otra charla de sentencias dogmáticas arbitrarias con el doctor Popa. Hoy que te había dicho, Roberto, 1 hora, ya vamos 2 horas de charla. La verdad que la gente no te deja ir porque sos un genio, todo súper claro. Acá el doctor Dardo dice, la sentencia Rita no es cuando se respeta alguna regla procesal. La verdad, espectacular. Creo que la doctora María Rosa quería hablar, no sé si... a ver si está, porque había pedido la palabra. María Rosa. Ahí está. Bueno, me parece que hizo la pregunta en el chat. La verdad, un lujo. Te pido disculpas que estuvimos tanto, pero lo que pasa es que primero fuiste muy, muy claro y después hubo muchas preguntas bastante finas, bastante sobre el caso puntual y contestaste todo. La verdad, un lujo. Te agradezco de corazón todo el tiempo que estuviste. Y la verdad que, como digo yo, estos videos después quedan para consulta permanente, porque realmente hoy diste toda la parte práctica y te agradezco de corazón. Estábamos en la facultad. Espectacular. Gracias, Roberto. Muchas, pero muchas Bueno, gracias. Andrea, como te dije, yo estoy a disposición, como siempre que ustedes me invitan. Para mí es una alegría y un placer participar de los encuentros que vos organizás. Digo vos porque sé que todo el compromiso y el esfuerzo personal que ponés para estas cosas, y institucionalmente al Instituto del Colegio de Abogados de San Martín y al Colegio de Abogados de San Martín por esta nueva invitación. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Y un saludo y un abrazo. Gracias, Roberto. A todas sí, y a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias al Colegio de Abogados de San Martín, gracias al Consejo, al área académica, hoy Alejandro que estuvo con nosotros, y gracias Roberto, la verdad, un lujo como siempre que venís, y gracias a Dios. Y bueno, y nos vemos el miércoles que viene con una nueva disertación. Saludos a todos. Cariños.